Quiero darles la más cordial bienvenida a esta tercera cohorte del Club Virtual de Lecturas Filosóficas, teniendo en cuenta que mm, pues ha sido un espacio que ha tenido un cierto reconocimiento institucional en el que en las cohortes pasadas pues se ha advertido una valoración significativa sobre el aporte que este escenario realiza en nuestros estudiantes y egresados. Eh, pues bueno, este año tenemos una novedad muy significativa y es la de que van a participar docentes de muy buena calidad académica e investigativa. Como bien lo dice el escenario, Club Virtual de Lecturas Filosóficas. En esta tercera cohorte vamos a abrir la estela de temáticas, de compañeros que nos van a realizar aportes significativos. Esta, esta, como ha ocurrido en las otras cohortes, estos encuentros se van a grabar, se van a subir a YouTube para que tenga acceso tanto la persona que va a hacer el protocolo como para que este material se pueda usar o bien en los cursos o en diferentes escenarios. Entonces, creo que esta tercera cohorte es mucho más promisoria en tanto y en cuanto no solamente me van a ver y escuchar a mí, sino que van a ver, a escuchar a diversos compañeros. Hoy tengo el gusto de compartir, o más bien de presentar al profesor Juan Sebastián Ballén Rodríguez. Eh, es un compañero que es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana en la Universidad Santo Tomás, magíster y doctor en Filosofía en la Universidad Javeriana. Ha sido profesor en la Universidad Santo Tomás también y desde el año pasado, 2021, nos acompaña en el programa de Filosofía de la UNAD. En, Juan Sebastián, estabas en el área de sociohumanística y en estos momentos tienes un curso de seminario, ¿cierto? Tu micrófono, porfa. Buenos días, Einar, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gracias a Dios. Muy bien, excelente. Pues primero muy complacido de acompañarlos en este espacio extraordinario de pensarnos la filosofía desde unas lecturas muy abiertas, Mm, respondiendo un poco al espíritu libertario de la filosofía. Yo creo que así es. eso está pensado, si eso está pensado así me parece extraordinario y te felicito por abanderar ese proceso y en lo que podamos contribuir al servicio. Perfecto, mi hermano. Muchas gracias por tu generosidad. Sí, efectivamente, el Club Virtual de Lecturas Filosóficas, pues de una u otra manera también encarna ese espíritu del programa de filosofía de la UNAD y es democratizar la filosofía, ¿sí? A través de estos escenarios, poder tener ese espacio, esa oportunidad de compartir con profesionales de altas calidades como las tuyas, pero también con compañeros que se están formando o que han egresado del programa de diversas partes del país. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues se mantiene en ese propósito de facilitar diversas lecturas, de abrirse a diferentes análisis, interpretación, perspectivas, enfoques. Entonces, pues nada, mi hermano, celebro mucho tu propuesta, el texto que enviaste. Anoche lo estuve leyendo, me parece que es muy significativo ese ese juego que se hace desde las diferentes posiciones. Y pues nada, mi hermano, sin más digresiones, tienes la palabra teniendo en cuenta que a hoy no se postuló ninguno para hacer la relatoría y pues les agradezco a los compañeros y compañeras que están en este momento asistiendo, que me informen por el chat
quién se postula para levantar el protocolo de hoy. Entonces, adelante, Mirma. Tienes la palabra y tienes rol de coanfitrión para que puedas manejar la sala a tu gusto. Bueno, muy bien, Einar. Muchísimas gracias. Reitero, pues, el agradecimiento y también la felicitación a esta coinonía filosófica que es una comunidad de personas que piensan la filosofía en sus diferentes perspectivas y en la multiplicidad de sus posturas. Yo creo que no hay saber más democrático que la filosofía, no hay saber más abierto que la filosofía, y en ese sentido, pues todos cabemos ahí, y me parece extraordinario que la UNAD y su programa de filosofía esté liderando pues estos procesos, como tú mismo señalabas, de democratizar el pensamiento, de llegar a los lugares donde tal vez la filosofía metropolitana en Colombia no ha llegado, ¿no? Eh, Decirles que la filosofía no nace propiamente en las metrópolis, a pesar de que sus grandes pensadores han habitado estos lugares, por nombrar un ejemplo, Sócrates, Platón o Aristóteles, pero después la filosofía se volvió filosofía de periferias. Los helenistas, por ejemplo, eran filósofos de las costas, de lugares marginales a las grandes metrópolis. Yo creo que esta coinonía filosófica está reivindicando un poco esa postura de la filosofía como un saber que se construye en los márgenes y que piensa desde los márgenes, claramente, y que los márgenes son los lugares tal vez más peligrosos hoy en día, ¿no? Los umbrales, los márgenes, las fronteras, ¿no? Lugares donde está la dificultad social, la dificultad política, como ocurre en estos momentos en el mundo con el conflicto Ucrania-Rusia. Es un problema de fronteras, un problema de territorios, un problema de límites, es un problema de las periferias. Entonces, bueno, la charla de hoy, esta charla está pensada, digamos, un poco me contaba Einar, que esta coinonía filosófica quiere hacerse disciplinada. Entonces, están montados o están pensando desde la metodología del seminario de investigación alemán. Bueno, sobre eso yo quisiera decir un par de cosas antes, de manera previa, digamos que la metodología me parece muy acertada en el sentido de que trata de proponer una discusión filosófica al hilo del texto, ¿no? Al hilo del texto, pues bien sabe que, si bien sabemos en filosofía que una de nuestras pasiones y de nuestros quehaceres cotidianos, como amantes de la filosofía, pero también posteriormente como profesionales de esta rama del saber en una sociedad como esta, pues es una forma también de mostrar un texto. El texto es nuestro cuerpo, así como es para el cirujano. El cuerpo es su lugar de operaciones, su territorio, ¿no? Para el filósofo su cuerpo es el texto, es su territorio. Y su bisturí es la forma en cómo lee el texto, ¿no? Es el instrumento, es el método, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer las primeras incisiones de ese cuerpo, que es ese texto que se llama Sobre el juego de las locuras, Ifigenia, San Pablo y pensamiento crítico? Bueno, yo este texto lo traje a colación, es un texto del filósofo y economista alemán que lleva muchos años en Latinoamérica y de que de hecho hizo parte de toda esta onda de la teología de la liberación. Sobra decir que él es teólogo y economista y filósofo que se formó en Alemania y vino en Latinoamérica en ese plan pues de muchos teólogos por allá en los años 30 de hacer una teología más al hilo, cercana a la gente. Él perteneció a esa onda y pues su trabajo intelectual en Latinoamérica comenzó propiamente en Chile, ¿no? Y pues fue un perseguido político justamente por ser seguidor de Allende y tuvo que exiliarse, ¿no? Entonces un poco él termina en Puerto Rico como profesor de filosofía y desde ahí construye, digamos, toda su carrera académica y profesional. Entonces, ¿por qué este texto? Bueno, primero este texto porque básicamente yo soy un seguidor de la filosofía de René Girard. René Girard es un filósofo francés eh, eh, que propone una teoría que se llama la teoría mimética, y desde la teoría mimética se piensa el tema de los sacrificios. El sacrificio es un tema filosófico, ¿no? Para este pensador,
y es una invitación muy, muy importante, sobre todo para las culturas latinoamericanas que son culturas sacrificiales, ¿no? Primer punto que yo quisiera señalar. Entonces, esta lectura un poco es un juego, como decía Einer, de varias posturas. Es un texto complejo, ¿no? Porque no tiene, digamos, como una uniformidad direccional, sino que tiene como tres variables ahí con las que juega el tema y, y está, digamos que en sintonía con la propuesta de René Girard, fundamentalmente la propuesta de el sacrificio como un elemento fundacional de cultura. Entonces, por eso, digamos, traigo a colación este texto porque hace parte un poco de mis temas favoritos de investigación en filosofía, que tiene que verlo con los sacrificios, los sistemas sociales, la violencia, las víctimas y los victimarios. Todo esto hace parte un poco como de este conjunto de temas. Y segundo, está muy en relación con el tema, como les decía, latinoamericano, con el tema de la religión y los sistemas económicos en Latinoamérica. Y también tiene que ver un poco con un tema que a mí también siempre me ha llamado la atención y es la relación entre filosofía y religión. Creo yo que también ese es otro elemento que hay que destacar un poco de esta propuesta, las relaciones entre filosofía y religión. Entonces, así como a grandes rasgos sería esta como la presentación, Hinkilhaber es un pensador que combina muchas cosas, ya les dije, tiene formación económica, filosófica y teológica, las tres cosas las combina, ¿no? Entonces es un pensador muy interdisciplinar, es un pensador muy de la onda de los estudios latinoamericanos también, es un pensador que hace parte un poco de esa tradición filosófica y teológica del continente, la teología de la liberación, ¿no? Y la filosofía de la liberación también van muy de la mano. Entonces, también me llama la atención por eso este pensador, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la presentación pues, del texto, el relato, un poco, así fungiendo como relator de esta mañana, ¿no? Pensando pues de que la dinámica sea la seminario de investigación. Esperamos cumplir con las exigencias del seminario de investigación alemán. El seminario de investigación alemán, el seminario alemán es un seminario de investigación, hay que decirlo. Es un seminario de alguna manera que recaba un poco en una hermenéutica de los textos y en una hermenéutica muy textual, muy literal. Entonces, pues como yo soy latinoamericano y soy colombiano, pues tiendo a ser un poco más personalista en esos aspectos. No soy tan alemán en ese sentido. Entonces esperaré estar a la altura de esa exigencia, pero le voy a meter muchas cosas como de lo que yo he venido investigando y de mis cosas, de mis lecturas también personales a la propuesta de Henkilamer. He titulado este relato como Sacrificio, Violencia y Cultura sobre las relaciones entre economía y religión. Entonces, uno cuando se introduce el análisis de un texto, pues formula una hipótesis de lectura. Esto se lo enseñan a uno por allá en hermenéutica, que digamos, el texto está mediado por una lectura de un intérprete. Y esa lectura de un intérprete, pues, formula una hipótesis de interpretación, ¿no? O una hipótesis de lectura, que trata de dar sentido o que trata de aproximarse al sentido que propone un texto en filosofía. Entonces vamos a formularnos ese primer momento metodológico del seminario de investigación y vamos a apuntalar por una hipótesis de lectura. Bueno, el texto se enmarca en una mirada filosófica de la religión cristiana que busca de segunda mano explicar el trasfondo religioso del capitalismo. Animado por la tesis de Walter Benjamin y según la cual el capitalismo es una religión, el autor del texto propone una serie de giros que nos llevan a pensar varias cosas. Uno, el tema del sacrificio en la tragedia griega y cómo el precio social de la vida humana recae en favor de los victimarios, sacrificadores, en contra de las víctimas, los sacrificados. Dos, esta historia sobre la crisis sacrificial en las culturas antiguas es cuestionada por la teología paulina y su ideal del cristianismo como sabiduría y locura divina, que supera la sabiduría y locura mundana. Este juego de las locuras sugiere una tesis interesante sobre la filosofía como instancia sustantiva para la aparición del pensamiento crítico. Su modo de aparición corre por cuenta de una cierta postura espiritual, una suerte de conversión interna del sujeto que se confronta contra una visión imperial del mundo
que es la que subyace al poder imperial del capital y su ortodoxia cristiana. El modelo de este enfrentamiento es Pablo de Tarso. La tesis general del texto es la siguiente. El origen del capitalismo se produce al interior de la religión cristiana. Esta tesis discute la otra tesis de Max Weber y según la cual el origen del capitalismo se produce con el espíritu protestante y su implementación en los países del norte, Estados Unidos y Canadá. El reducto final de esta tesis redunda en una mirada al pensamiento crítico emergiendo como una teoría que tendría que deconstruir las relaciones entre la religión y el sistema económico. En primer lugar, tratemos de caracterizar muy brevemente lo siguiente. ¿Qué significa afirmar que un sistema económico semeja a un sistema religioso? Esta relación básicamente parte de la idea antropológica según la cual los seres humanos depositan su fe en una realidad supratrascendente que mueve todos los hilos de las relaciones humanas. Dios es la encarnación del capital. En este orden de ideas, toda práctica religiosa busca celebrar ritos que refrendan la alianza entre los humanos y Dios. Por ejemplo, los sacrificios crean todo un sistema de compensaciones donde las víctimas inmoladas son tributos para que la fe en la divinidad, el poder y el dinero se mantenga intacta. Crea también un sistema de prohibiciones para que la fe esté regulada por un sistema normativo, el derecho y las leyes del mercado. Y genera una dinámica entre víctimas y victimarios en donde la violencia se convierte en algo sagrado, mediado por una práctica sacrificial leída como bendita o maldita por sus intérpretes, que serían los sacerdotes, hoy día los economistas. Otros fenómenos subsidiarios a este sistema de relaciones humanas y las divinas son la alienación, la reificación del sujeto en objeto del trabajo y de la mercancía, la fetichización de la vida humana y de las cosas, debido al poder simbólico y mágico que adquieren los objetos y las personas en los sistemas de valor de cambio que superan a los del llano valor de uso, la mundanización y el utilitarismo, la reducción de todo lo humano a la región de lo medible y lo cuantificable, entre otros elementos que alteran la vida emocional, moral, política y psicológica de las personas. Hoy día, bajo los análisis del pensador coreano Byung-Chul Han, todos estos estudios emocionales alrededor de la vida subjetiva y su relación con el sistema económico imperante se conoce como la psicopolítica o de cómo la vida psíquica de las personas es manipulada por un sistema de consumo que a través de las redes movilizan los gustos, las ideas políticas, la vida amorosa, la socialización, etc. En ese mismo sentido, el poder del capital trasladó el control de los cuerpos, biopolítica y tanatopolítica, al control de la vida interior de las almas, psicopolítica. A grandes rasgos, estos serían algunos de estos vectores de análisis para profundizar en la tesis según la cual la vida social del capitalismo semeja a un sistema de creencias o prácticas religiosas. El autor estudiado, o sea, Franz Hinckelhammer, propone otras variables que se relacionan con el sacrificio, la dinámica entre las víctimas y los victimarios, la conversión espiritual frente a la dominación imperial y el papel de la vida y de la muerte que genera una instancia crítica de cuestionamiento. Consideremos ahora sí los planteamientos de Hinckelhammer a la luz de lo enunciado en su tesis central. Mostrar en las relaciones entre pensamiento religioso y sistema económico las fuentes de las crisis en las sociedades occidentales animadas por un juego de contrastes y que el autor en mención denomina el juego de las locuras. Entonces, vamos a encarar la primera idea que nos propone Hinckelhammer en su texto y es, vamos a mirar un poco el tema de la tragedia griega y en particular el relato de Ifigenia. Entonces, primer punto, la idea de la locura en Ifigenia. Para ser más precisos, nuestro pensador propone una mirada heterodoxa a la religión porque combina elementos provenientes de la tradición literaria, en especial si se considera su idea de leer la historia de la cultura griega, de sus límites y decadencia, desde el juego de las locuras alrededor del mito de Ifigenia, historia que deviene en tragedia en los relatos de Esquilo, Eurípides, hasta llegar a la modernidad con Goethe. Ejemplos de este modelo de pensar el origen y la crisis de la filosofía antigua la encontramos en Friedrich Nietzsche y en René Girard. En el primero, porque en su conocida obra El nacimiento de la tragedia, señala que esta invención cultural fue el gran hito cultural de la tradición antigua, al lograr identificar que la aparente ilustración del pensamiento griego, encarnada en el intelectualismo socrático, era superada por el poder agonístico que emanaba del héroe trágico. Un personaje embriagado por la locura que alteraba el orden racional y su caída en la ibris, locura, ambivalencia, contradicción,
por cuenta de las potencias religiosas y creadoras de valor como lo fueron Apolo y Dionisio. Fuerzas divinas que originan un caos poético visible en la composición de la tragedia y su gran fuente de creación de valores morales y estéticos. A su vez, para Girard, en una obra como La violencia y lo sagrado, señala que la tragedia es la representación de una crisis más profunda al interior de la espiritualidad griega y la cual tiene que ver con una concepción del sacrificio que sembraba la injusticia y la discordia perpetua, ya que los conflictos humanos en las tragedias se producen entre padres e hijos, entre hermanos y en general entre todos los miembros de una familia. Todo esto supone la pérdida de las diferencias filiales y en general el advenimiento de una poética de la violencia, es decir, el cambio de una violencia directa entre rivales a un espectáculo que propiciaba la catarsis popular del mensaje dramático de la tragedia. Cuando la violencia se convierte en espectáculo, surge lo que el francés denomina la violencia uniforme o el imperio de la mismidad violenta, la cual destruye todas las diferencias creadas por los sistemas sociales que resguardan el orden, la paz y la convivencia. La heterodoxia que clarificamos en cuanto a la introducción de estos temas por parte de Hinckelammer obedece a juicio del relator del texto al rastrear las fuentes míticas y religiosas que subyacen al pensamiento económico, en clara relación a los relatos literarios y su capacidad de narrar el juego de los afectos y primordialmente de la violencia que genera el sacrificio. El juego de las locuras es el que aprecia, es el que aprecia en el otro, apareció en internet con dice que aprecia en el otro no al prójimo, al cercano y al amigo, sino al rival, al distante, al enemigo. Otro de los elementos que subyacen en el relato literario y religioso tiene que ver con la relación entre víctimas y victimarios. En estos relatos encontramos pesos y contrapesos para identificar en qué situaciones y bajo qué cosmovisiones de la vida cobra más protagonismo la valoración de la existencia social de los seres humanos. Nos referimos a la condición humana de las víctimas y la de los victimarios. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿Sí, buenas? Sí, señor, está siguiéndose la lectura. No sé si de pronto algún estudiante o de los asistentes en la sala tenga alguna inquietud. Les recuerdo que a través del chat también pueden ir formulando sus inquietudes y ahorita daremos lectura. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, entonces, para profundizar un poco más en la concepción del sacrificio y de la violencia que subyace a la tragedia griega, Hinckelammer evoca la historia de Ifigenia, un relato que bien podría asemejar a lo que ocurre en este momento en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En efecto, las historias de Esquilo como las de Eurípides señalan que Ifigenia es la hija del rey griego Agamenón. Como los vientos no eran favorables para el éxito de expedición militar hacia Troya, los sacerdotes, intérpretes del lenguaje de los dioses, sugieren al rey griego que conviene sacrificar a su hija. Esto se lleva a cabo y el éxito de la campaña militar queda asegurado. El sacrificio de Ifigenia, a todas luces, es un sacrificio donde la vida humana es el medio para la victoria de los intereses políticos y económicos de los griegos sobre los troyanos. Sin embargo, esta violencia sacrificial será continuada en la venganza que plantea Clitemnestra contra Agamenón, una historia contada por Esquilo en la Orestiada. Como se ve en el relato de Ifigenia, el desconcierto sobre la nulidad de la vida de las víctimas es sustituida por el valor de la guerra, el éxito de las operaciones militares. En otras palabras, la vida de los victimarios usa la vida de las víctimas como instrumento para la legitimación de sus propios intereses políticos y del poder económico. En síntesis, los sacrificadores se imponen a los sacrificados. Si ustedes miran bien este esquema de análisis, es muy semejante para explicar un poco lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, ¿sí? O sea, Rusia, digamos que Rusia sería como los griegos y Putin Agamenón, ¿sí? Y Troya, digamos, vendría a ser un poco Ucrania, ¿sí? Entonces, uno ve ahí que ahí hay una pretensión política imperial, ¿cierto? Hay una pretensión económica también de dominio de los recursos del gas sobre el territorio. Ustedes saben que Ucrania es casi como un puente para la distribución del gas de Rusia hacia toda Europa, ¿sí? Y eso está en juego ahí, ¿no?
y pues que Agamenón Agamenón en este caso Putin, quiere tener un jefe en Ucrania que favorezca su proyecto hegemónico de expansión económica y política, ¿no? Entonces, ven, hay aquí mucha cosa del sacrificio del holocausto por digamos, por el fin político que sería la dominación y la riqueza. Entonces, Hinkelhammer nos invita a pensar de que dentro de la historia social, ¿no? En la historia social hay que analizar las tragedias, porque en las tragedias vemos cómo se orquestan sacrificios para legitimar empresas económicas serias como la empresa de una guerra, y cómo esa legitimación seria de una empresa de guerra, pues trae como consecuencia un poco el sacrificio de vidas humanas que no son valoradas en su mismidad, digamos, en su dignidad, en un sentido kantiano, en su finalidad en sí misma, digamos así, sino que son medios para, ¿sí? Los seres humanos son instrumentalizados. Un poco como diría un poco la tradición de la escuela de Frankfurt, el problema de los sistemas sociales, tanto comunistas como capitalistas, es que instrumentalizan la vida humana, ¿no? Y hay una relación de medios afines. Y esa relación de medios afines rompe con una relación comunicativa armoniosa, digamos, donde se reconoce el otro en su capacidad de diálogo, digamos, una perspectiva habermasiana, ¿no? Entonces, al desaparecer esa perspectiva del otro como interlocutor válido, pues se convierte, como en el caso de Ifigenia, en un medio, ¿no? Para satisfacer un emprendimiento mucho mayor que sería conquistar Troya y quedarse con el botín de guerra, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la tragedia nos cuenta un poco esa historia política del mitos nacional griego, ¿no? Del relato chauvinista griego, nacionalista griego, perdón, y cómo ese relato está atravesado por la crisis que tiene que ver un poco con la violencia con el más cercano, que en este caso sería pues Ifigenia, la hija de Agamenón, la propia hija sacrificada, ¿no? Sin ningún tipo de consideración, sino que, digamos, es un medio para la obtención de un fin mayor, que es por supuesto, la conquista de Troya. Entonces, digamos que en el relato de la tragedia griega, y en eso tenemos una discusión con Nietzsche frontal, porque para Nietzsche efectivamente la tragedia griega es la, es digámoslo así, como el crisol cultural de la antigüedad, ¿no? Es el modelo cultural de la antigua Grecia, porque es en la tragedia donde se ponen a prueba realmente las emociones, los afectos, y donde salen victoriosos los virtuosos. O sea, hay una idea ahí de la victoria un poco, pero es una victoria un poco extraña, porque es una victoria encarnada en un héroe trágico. El héroe trágico, por lo general, es un héroe que está, es una víctima sacrificial, ¿no? Entonces, digamos que esa idea de la tragedia como el esplendor cultural de la antigüedad y donde se ponen a prueba las virtudes éticas, me parece que es cuestionable, un poco la idea de Nietzsche pues, es cuestionable. Si miramos de fondo que lo que atraviesa la tragedia es la crisis de la violencia sacrificial. O sea, digamos, la tragedia nos pone de presente lo que significa perder los vínculos con el otro. Perder los vínculos, en este caso Agamenón mata a su hija, ¿no? La celebran un holocausto. Esa pérdida de las diferencias es lo que propicia la crisis social y lo que reproduce la violencia. Recordemos que en otra tragedia como la Orestiada, Esquilo muestra un poco la venganza de la mamá de Ifigenia contra Agamenón y lo asesina. O sea, la esposa mata al esposo. Entonces, un poco el problema de la violencia en la tragedia es que se perpetúa de generación en generación. O sea, la violencia en la tragedia es una violencia absoluta. Y entonces, esto de Rusia, de Ucrania, seguramente va a generar unas tragedias absolutas. Van a descomponerse familias, va a haber un sentimiento de venganza creado al interior de ese pueblo y va a haber una guerra contra Rusia, por supuesto, constante. O sea, el pueblo no olvida y va a sentir el odio y va a querer venganza porque perdieron sus hijos, sus padres, ¿sí? Entonces, la violencia del sacrificador imperial es una violencia que allana el interior de las vidas afectivas, anímicas y emocionales de las familias y las descompone.
digamos que las destruye. Y esa es una herida social muy profunda. En Colombia lo sabemos, llevamos generaciones, familias destruidas por la violencia sacrificial, la que no diferencia, ¿no? La que no diferencia, que no establece distinciones. Es el problema de la tragedia griega, es que rompe las distinciones culturales y acelera el proceso de la violencia. Entonces, ahí cuestionamos a Nietzsche, ahí no, la tragedia no se puede convertir en una poética, en una estética, digamos. Sería un poco como decía Girard, si la tragedia se vuelve una poética de la vida humana, pues entonces esa poética de la vida humana es la poética de la violencia, ¿no? Entonces la poética de la violencia es sumamente transgresora, es ilimitada, es caótica, eh, eh, reproduce la lucha de los micropoderes y los macropoderes, es sumamente peligrosa, sumamente peligrosa. Entonces aquí nos apartamos de Nietzsche y más bien nos acercamos a la postura de Girard, que es una postura mucho más, yo creo, más crítica frente a la tragedia y la logra ver en su dimensión más pesimista, digamos así, más violenta, digamos así. Bueno, entonces, veamos cómo esta división del sacrificio que hay en la tragedia, que es un poco lo que nos quiere mostrar Hinkelhammer, eh, la mujer como un instrumento de la dominación del patriarcado, digamos, también esa lectura de género, nos sirve también para poder entender esa imposición del sacrificador sobre el sacrificado en la historia de Ifigenia. Vamos entonces cómo el pensamiento cristiano recepciona también esa tradición griega y la discute, la discute. O sea, el cristianismo de alguna manera discute la lectura de la violencia y de la guerra. Aquí, este tema tiene que ver con la guerra, claramente. Sobre el sentido de la guerra, sobre el para qué de la guerra, sobre si la guerra es justa. Son temas que tienen que ver un poco con estos asuntos. Si hay sacrificios justos o sacrificios injustos, tiene que ver con ese tema. Entonces, vamos a leer un poco esa segunda parte que nos propone el texto de Hinkelhammer. La idea de la locura en San Pablo. Es claro que en la tradición mística y religiosa de la tragedia griega se plantea una visión social de las personas en un entorno político dominado por la disputa y el conflicto. En estos relatos emergen claramente dos subjetividades, las víctimas y los victimarios. La economía no se margina de esta historia porque se encuentra vinculada a una concepción social de la vida humana donde el éxito de la empresa de conquista, en el caso de Agamenón la expedición militar, está supeditada a nuestras relaciones con los más cercanos, los niños, los hijos y las mujeres. Agamenón sacrifica a su hija y asegura la riqueza en el proyecto económico militar contra Troya. De algún modo, el cristianismo asume el planteamiento nuclear de la tragedia, a saber, la concepción del sacrificio, asunto que supone la crisis cultural del modelo de la racionalidad y la apertura de la cuestión previa a la ilustración griega. En este sentido, nos preguntamos cómo redefinir las relaciones sociales entre los hombres a partir de nuestra relación con lo sagrado. En otras palabras, desde el periodo de la filosofía helenística y la irrupción del cristianismo en el Imperio Romano, aflora la cuestión decisiva para la humanidad occidental. ¿Cuál es el modelo espiritual a seguir? ¿Atenas o Jerusalén? Ahora bien, la heterodoxia filosófica propuesta por Hinkelhammer se trenza más, pues aporta elementos de la tradición teológica que desde una perspectiva evangélica hace una mirada a la definición del cristianismo como una religión de la locura, según la carta a los Corintios de San Pablo, una idea muy original del cristianismo que finaliza con el término histórico del imperio en los tiempos del monarca Constantino. Hay que llamar la atención en este concepto de termidor. Es un concepto que viene de la teología, ¿no? También tiene que ver con la historia y por supuesto tiene que ver con la filosofía. El Térmidor es un momento de la historia donde digamos que se pierde un poco la continuidad de un sentido y de una convicción de unos ideales y esos mismos sentidos, esa convicción se vuelve contra sí misma, ¿sí? Un ejemplo de esto, en la Revolución Francesa, para que ustedes se den cuenta. Cuando la Revolución Francesa, digamos, bajo unos principios de igualdad, fraternidad y justicia, quiere derrocar a la monarquía francesa y lo logra, esos mismos ideales de fraternidad, igualdad y libertad conspiran contra la misma revolución y el periodo inmediatamente posterior, que es el periodo de lo que llaman los historiadores el periodo del terror. O sea,
cómo el proyecto revolucionario se vuelve contra sí mismo y comienza, digamos, a sembrar el terror, ¿sí? ¿Sí? Entre la población y a perseguir y a sacrificar, pues ahí decimos que el termidor de la Revolución Francesa es el periodo del terror, ¿no? Entonces, cuando los ideales de la Revolución Francesa conspiran contra sí mismos y deviene esto en algo como contraproducente y en algo que sería cuestionable ética y políticamente, ¿sí? Entonces, ahí el cristianismo también pasa por un proceso histórico y político y económico y ético determinación, de destrucción de unos valores por otros que conspiran contra sí mismos. En este caso, la tesis fuerte de Henke Hinkelamer es que el cristianismo, cuando se vuelve imperio con Constantino, el cristianismo cambia y se vuelve prácticamente el inicio del capitalismo. Sí, sí. La tesis fuerte de Hinkelamer es que el capitalismo se origina no con el espíritu protestante, como sostenía Max Weber en su famoso libro sobre el origen del capitalismo y el espíritu protestante, sino que esto se produce mucho, mucho antes. Se produce fundamentalmente en la ortodoxia cristiana, Constantino, y la transformación del mensaje evangélico como un mensaje del imperio. Esa es una tesis de Hinkelamer sobre el proceso termidor en la historia del cristianismo. Entonces veamos aquí cómo Pablo de Tarso está en medio de eso. Cuando la religión se hace imperio, pierde fuerza la idea paulina del cristianismo de un saber que versa sobre la locura divina. Se impone la sabiduría política de los hombres y con ello se acelera la muerte del cristianismo como religión de los débiles, los excluidos de la historia, en fin, es una religión de los poderosos y los sacrificadores a contrapelo de una religión de los débiles y los más vulnerables. Este sería un origen religioso del capitalismo, el que convierte el mensaje de Dios de la buena nueva, de la amistad y la solidaridad en el prójimo para devenir una política y economía de la expansión imperial, es decir, el capitalismo oficia de la mano con el cristianismo en su versión imperial como una religión oficial que se declara en rivalidad frente a otros credos. La dialéctica entre el imperio y las colonias tiene lugar en el término imperial del cristianismo, puesto que uno de sus objetivos económicos y religiosos será la dominación y conquista de otras comunidades y lenguas divergentes. Esta historia se constata en la expansión imperial del cristianismo por Europa, Asia, África y América, desde los tiempos medievales hasta la época moderna. Ahora bien, en medio del juego de las locuras emerge el pensamiento crítico como un esfuerzo por desenmascararlo. El desenmascaramiento tiene una fenomenología. Diríamos que tiene un método que acaece a modo de una forma de transformación espiritual, particularmente por mostrar que la disposición anímica de San Pablo y su crítica a la idea de la sabiduría griega sería a todas luces una apuesta filosófica digna de ser considerada como una genealogía de la teoría crítica. ¿Cómo se produce la idea del pensamiento crítico en la figura espiritual de Pablo de Tarso? En primer lugar, se plantea una discusión filosófica entre el hombre religioso frente al sabio estoico o epicurio alrededor de la idea de sabiduría. Una de las preguntas decisivas que plantea Pablo a los filósofos es la que considera si la racionalidad de la filosofía, el logos, puede comprender el fenómeno de la resurrección de la carne. La discusión sobre la apuesta de verdad de esta cuestión da lugar a la paradoja entre la locura y la razón. En otras palabras, las sabidurías de Agamenón y Clitemnestra, lo mismo podríamos decir sobre Edipo, la misma que encarna el ideal de la conquista o el ideal de la venganza, es propiamente la locura de los hombres que creen saber de Dios en este mundo, pero se engañan, porque la verdadera sabiduría corresponde al conocimiento de Dios, que es la locura para los filósofos del logos. Bueno, ustedes saben que Pablo de Tarso se fue a predicar a Grecia y escribió una carta que se llama Carta a los Corintios, y en esa carta, pues él expone un poco su experiencia frente a la conversión espiritual de los griegos. Y entonces, digamos que ahí hay un juego, digamos un juego de juicios alrededor de qué es el cristianismo y qué significa el cristianismo para un mundo donde lo que impera es el logos y la racionalidad. Entonces, un poco la discusión de Pablo de Tarso es la discusión con los filósofos epicúreos y estoicos sobre el sentido de algunos de los principios del cristianismo, como por ejemplo la resurrección de la carne, y cómo podría eso ser asimilado por la racionalidad griega. Por supuesto, eso es condenado por la racionalidad griega y eso es considerado como pura sofística, como pura mentira. Y para Pablo de Tarso, eso no es así. Digamos que Pablo de Tarso le está proponiendo un poco la filosofía griega que hay que ampliar la visión de la racionalidad
Y esa ampliación de esa idea de la racionalidad implica pensarnos una nueva idea del sacrificio. Una nueva idea del sacrificio. Entonces, por eso las sabidurías de Agamenón y Clitemnestra, ¿no? La sabiduría de Agamenón es la de la conquista y la sabiduría de Clitemnestra es la venganza, son para Pablo de Tarso locuras de los hombres. Y si uno mira, sí son locuras, porque que Agamenón termine sacrificando a su propia hija para asegurar la victoria de una campaña de conquista. Y que Clitemnestra, en respuesta, se planea una estrategia de venganza contra su propio esposo para darle muerte, pues uno piensa, pues eso ahí ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el logos en eso? ¿Sí? Entonces ahí está la locura, digamos así. Ahí está la locura. Y lo que propone, vamos, Pablo de Tarso, es que para poder entender la sabiduría divina, pues hay que deconstruir la idea de la sabiduría de la filosofía clásica, griega. Y me parece muy interesante porque esta deconstrucción de la sabiduría de la filosofía griega montada sobre el logos, pues es ni más ni menos lo que propone la filosofía latinoamericana, Enrique Dussel, por ejemplo, que hay que reconsiderar la idea de que la tradición filosófica viene de Grecia, ¿sí? Y creo que la invitación de Pablo de Tarso es lo mismo, ¿no? Oiga, ustedes están locos porque ustedes piensan que son los dioses del mundo y eso es mentira. Hay otros enfoques culturales distintos, por ejemplo, el hebreo, ¿sí? Seguramente Pablo de Tarso, pues él era hebreo, ¿no? Entonces les está proponiendo, mi idea de la filosofía viene desde una experiencia religiosa. Entonces hay que abrirnos a otras culturas. Y en eso, pues, me parece que es clave el tema de la filosofía latinoamericana y la filosofía de la liberación, ¿no? Poder mostrar que hay otros referentes de la filosofía, no solamente en Grecia, sino que también están en el pueblo hebreo, en el pueblo africano, en el pueblo asiático, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que distinguir la diversidad de cosmovisiones del mundo. Entonces es la invitación de Pablo de Tarso, a abrirnos a lo otro y lo distinto. Los griegos consideraban que lo otro y lo distinto era bárbaro, ¿no? Bueno, en segundo lugar se propone la tesis filosófica y teológica. La sabiduría del Dios cuestiona la idea de la sabiduría que corresponde a los líderes políticos y las jefaturas del mundo. Se trata de una sabiduría que está enmarcada en el misterio de los sacrificios humanos. En efecto, mientras que la sabiduría del sacrificador Agamenón, él representa el modelo de la jefatura. Esto de la jefatura lo estoy comentando a partir de una evocación que hace Hinckelammer a, eh, a, a la teología de Pablo de Tarso, y ya voy a leer la parte en el texto de Hinckelammer, donde considero que me parece muy interesante ver cómo Pablo de Tarso estaba pensando que esa sabiduría de los griegos estaba encarnada en la jefatura de sus representantes políticos y cómo esa jefatura de sus representantes políticos, que son los sacrificadores tipo Agamenón, pues va en línea directa contra la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, en segundo lugar, se propone la tesis filosófica y teológica de la sabiduría del Dios cuestiona la idea de la sabiduría que corresponde a los líderes políticos y las jefaturas del mundo. Se trata de una sabiduría que está enmarcada en el misterio de los sacrificios humanos. En efecto, mientras que la sabiduría del sacrificador Agamenón, él representa el modelo de la jefatura, es la de usar a Ifigenia como instrumento para asegurar la idea de riqueza y victoria que dejaría el botín de una guerra contra el enemigo. Este es un motivo económico y religioso muy fuerte. La sabiduría de Dios cambia con el propósito del sacrificio y la dignidad sagrada de las vidas humanas sacrificadas, que dejan de ser medios para convertirse en fines en sí mismos, esto es, en subjetividades inocentes. Los motivos políticos y económicos que llevan a Agamenón a celebrar el holocausto de su hija Ifigenia, aparecen en los motivos que tuvo Pilatos para sacrificar a Jesús: el poder de la ley y el imperio sobre las masas empobrecidas. En este sentido, la crucifixión del modelo del sacrificio de la ley romana y hebrea son cuestionadas por su poder dominador y de negación del valor sagrado de la vida humana. De esta manera lo expresa Hinckelammer. Entonces voy a leer un momentico la parte del texto de Hinckelammer donde aparece esta cosita. Y me parece muy interesante esa vocación que hace Hinckelammer de Pablo de Tarso, ¿no? Sobre la idea de la jefatura y cómo la filosofía se condensa en esta idea del poderoso. Es una crítica muy frontal a la filosofía griega. Entonces, vamos a ver.
En un minutico. Dice, entonces, aquí está comentando sobre el tema de la lectura que tiene Pablo sobre la justicia, ¿no? Entonces, dice así, este Mesías Jesús encarna un proyecto para el mundo. Cita a Pablo de Tarso. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, Agamenón, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cito aquí a Hinckelammer. Esta cita es muy importante para ubicar lo que la sabiduría de Dios es para Pablo. Él la vincula con la responsabilidad por la crucifixión de Jesús. Este fue crucificado por las autoridades, los jefes de este mundo. Se sobreentiende que lo hacen en cumplimiento de la ley y desconociendo la sabiduría de Dios. La palabra desconocer no se refiere aquí a un saber, cuando a un reconocer y un asumir. Pablo ha dicho ya que es la sabiduría de Dios, que en los débiles está la fuerza, que ellos por ende son los importantes, que esta sabiduría tiene predilección por lo plebeyo y lo despreciado, y que juzga a lo que es desde lo que no es. Esta es la sabiduría de Dios, que es misteriosa, escondida, destinada para gloria nuestra, y por encarnarse en Jesús se lo mata por no reconocer esta verdad. Enfrentan a muerte la sabiduría de Dios, la locura divina. Aquí, la sabiduría de Dios destinada a nuestra gloria se origina una afirmación que tiene historia y de historia. Ireneo de León la expresó como Gloria Dei Vivens Homo. Lo retomó el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, que fue asesinado, diciendo Gloria Dei Vivens Pauper. El Señor de la gloria es el Señor de nuestra gloria. Y la gloria nuestra y de Dios es Vivens Pauper. Se trata aquí del giro antropológico. Entonces me parece muy interesante que se hable aquí del giro antropológico para poder entender esa visión del cristianismo en Pablo de Tarso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay un giro antropológico en la visión que propone Pablo de Tarso. Ya no es la antropología de los victoriosos, de los virtuosos, ¿no? De los aristócratas, sino que es la antropología de los hombres pobres, de los débiles, los vulnerables, los ninguneados, los esclavos. ¿Sí? Eso es la postura antropológica de Pablo de Tarso. Y bueno, rematamos un poco este análisis. Yo creo que ya es suficiente. Pensando un poco, bueno, ¿y qué será eso del pensamiento crítico? Ahora sí, ya puestas las dos premisas anteriores, ¿no? La idea de la tragedia, del sacrificio y la tragedia griega, el tema de la crisis espiritual y cómo esa crisis espiritual deviene en violencia, ¿no? Y por otro lado, la respuesta que tendría un poco la antigüedad sobre esa crisis espiritual en relación con una alternativa que sería la conversión espiritual y un poco el cuestionamiento de que haya un esfuerzo por mm, reconocer otras formas de pensar lo racional y lo espiritual. Y otras formas de darle la voz a los que nunca la han tenido. ¿Sí? Entonces la filosofía no para los victimarios, sino la filosofía para las víctimas. Ese es el giro antropológico. Y en ese sentido, Pablo de Tarso me parece que está por encima inclusive de Sócrates. Porque pues Sócrates fue un formador de juventudes aristócratas, o sea, de sacrificadores. Y para ver un ejemplo de esto, el diálogo entre Sócrates y, ¿cómo se llama este joven? Hay un joven griego que recibió lecciones. Alcibiades. Exactamente, gracias, señor. El diálogo entre Sócrates y Alcibiades, a ver si de pronto Alcibiades se corregía porque el tipo pertenecía a la aristocracia, pero era más bien vicioso que virtuoso.
no le fue bien, esa relación educativa no fue muy perfecta, y pues Agamenón, ustedes saben que traicionó a Grecia, y eso fue, mejor dicho, ese era un Putin también, ¿sí? En potencia. Entonces, no le fue muy bien como líder político, Agamenón, y eso que recibió formación de Sócrates. Entonces, digamos que yo creo que de alguna manera el pensamiento crítico, realmente el pensamiento crítico, si quiere convertirse en una instancia crítica, le toca asumir, digamos, las apuestas espirituales que tuvieron estos primeros cristianos, Pablo de Tarso, de pronto San Agustín también, yo podría poner esa historia, y muchos religiosos en Latinoamérica, Camilo Torres, por ejemplo. Claro que lo de Camilo Torres es un punto extremo, ¿no? Tomándose las armas para revertir las condiciones de injusticia de los más pobres, bueno, eso no podría, hasta qué punto, ¿no? Pero yo sí creo que, deben haber unas apuestas digamos, vitales, y no solamente unas apuestas digamos, intelectuales. Yo creo que esa es la crítica de Pablo de Tarso a los estoicos y a los epicúreos, a pesar de que los estoicos y los epicúreos fueron los de la filosofía como una forma de vida, como lo ha leído muy bien Pierre Hadot y Michel Foucault, ¿no? Pero no era suficiente, yo creo que no era suficiente. Tal vez los estoicos y los epicúreos pensaban que había que organizar la república interior, pero se marginaron realmente de organizar la república exterior. Sí. A Séneca lo intentó, pero le fue como a los perros en misa, porque Nerón lo quería matar, ¿no? A pesar que Séneca fue el que más hizo política entre los estoicos, realmente, ¿no? Y formaba aristócratas, ¿no? Pero, digamos, yo pienso que de alguna manera Pablo de Tarso y el cristianismo, antes de volverse imperio, era un cristianismo que cuestionaba el modus vivendi de los filósofos, inclusive de los helenistas. O sea, nos toca aquí pensar el cristianismo también como un modo de vida. Esto es muy interesante, esos estudios se están haciendo. O sea, pensar San Agustín como un helenista, por ejemplo, se están haciendo desde la fenomenología de la religión, ¿no? Son lecturas muy interesantes. Mostrando otras formas de poder entender la filosofía antigua, ¿no? Y su apuesta por crear modus vivendi. Ahora, pensemos en modus vivendi como pensamiento crítico. ¿Y eso qué significa? Pues Pablo de Tarso. ¿Mm? Entonces, en este orden de ideas y de la mano de las heterodoxias filosóficas que propone Hinkelhammer en su ensayo, quiero atreverme a situar a Pablo de Tarso como el verdadero creador del pensamiento crítico. Esto que estoy diciendo puede resultar herético, impío, sobre todo en un programa de filosofía donde se pone Sócrates como el gran, digamos, sí, yo no podemos negar que en filosofía Sócrates es una figura estelar de lo que sería el pensamiento crítico, ¿no? Recordemos que por el pensamiento crítico, pues Sócrates llega inclusive al cadalso, o sea, a la muerte, ¿no? Ese suicidio, pues es un suicidio también motivado por un pensamiento que estaba haciendo, digamos, daño en un entorno sofístico y político que no resultaba conveniente la postura socrática. Pero digamos que un poco la radicalidad de Pablo de Tarso es que es la invitación a, oiga, pero si hay otras filosofías, no es solamente la filosofía griega. Digamos que hay que deslocalizar un poco esa posición tan cultural nacionalista que tiene la filosofía en clave socrática. Recordamos que Sócrates era un hoplita, ¿no? Y, y pues tenía un sentido nacional. Él se inventó, eso es lo que llama el amor patrio, ¿sí? Es una virtud política en Sócrates. Pues ese amor patrio es cuestionado acá, que es el mismo amor patrio que tiene Agamenón. O sea, Agamenón por el amor patrio inclusive justifica la muerte de su hija. Y ni miércoles yo mato a mi hija y me voy a matar a los troyanos. Que no es matar a los troyanos, es ganar la empresa, la conquista. Bueno, entonces, esta es una tesis un poco controvertida, de esto es lo que me interesa, un poco la relatoría a la colombiana sería una relatoría que se margina, toma distancia del texto y propone algo nuevo. Entonces también esa es como mi invitación un poco a pensar en la relatoría, no como una esclavitud al texto. Sí es importante ser esclavo al texto, pero también hay que liberarnos de pensar otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, y es así porque el cristianismo de algún modo se institucionaliza como imperio y poder político, algo que la polis griega nunca pudo consolidar, ya que su proyecto imperial se fue al traste por el fin del proyecto político de Alejandro Magno, en su intento por llevar la cultura de la Hela hasta Oriente.
En otras palabras, Pablo, al ser víctima del término del cristianismo ortodoxo, recuerda que Pablo fue, fue muerto por los mismos cristianos, que asumiéndose como una filosofía de la sabiduría divina, deconstruye la falsedad de la sabiduría de los hombres, que a todas luces es una ciencia sobre la forma en la que unos hombres se hacen prósperos y felices en este mundo, haciendo sacrificio y miseria de otros hombres, los cuales no hacen parte de la casta de los más fuertes. Otros modelos semejantes ocurrieron diariamente en Colombia con el sacrificio de los líderes sociales, los defensores de los derechos medioambientales, todos a una misma voz de Camilo Torres, la del padre Ignacio de Cuyacuría en San Salvador, etcétera. Y bueno, yo dejo ahí mi presentación al texto de Hinkelaber y yo creo que nos queda el tiempo perfecto para preguntas, comentarios, críticas, deconstrucciones y demás. Gracias. Sí, buenas, ¿siguen ahí? ¿Tienen preguntas? Veo que Juan Carlos está levantando la mano. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muy, bueno, me permitió como liberarme un poquitico de muchas cosas respecto al cristianismo, ¿sí? Pero bueno, entonces, para darle, en este caso, la palabra Juan Carlos, primero levantó la mano, luego Sandra, porque sí quisiera como profundizar un poquitico en esa relación del cristianismo con el sistema económico y en este caso pues con lo del capitalismo. Entonces, en el orden de ideas que han levantado la palabra, Juan Carlos, Sandra y Juan David, por favor. Buenos días a todos. Yo tengo como unas observaciones que me gustaría que Juan Sebastián las respondiera. Lo primero que entiendo es que, o sea, qué tan universal es la tesis de la relación entre capitalismo y religión. O sea, entiendo que no, que solo hace parte como de la cultura occidental, siendo eso también un término como un poco vago. Básicamente la relación entre capitalismo y cristianismo. Entonces aquí la pregunta sería, o sea, ¿qué tan universal puede ser esta tesis sabiendo que hay muchas religiones y, y sobre todo, pues, de lo que yo sé, no todas las veo como religiones del sacrificio? Lo otro que no entiendo es que parece que no existiera una diferencia entre logos de la filosofía antigua, entendiendo logos como el discurso que es lenguaje y racionalidad. Entonces, hay como una indiferencia entre el logos de la filosofía y el logos del poder o el logos de la tragedia. Porque, bueno, yo entiendo que el logos de la filosofía pues se aleja, pues nunca lo he visto que sea idéntico al logos del poder ni al de la tragedia. Por ejemplo, el epicureísmo para mí no tiene ninguna relación, antes pareciera como una liberación de cualquier tesis sobre el sacrificio, o sea, como dejar de sacrificarse o sacrificar al otro. Cuando mencionan el tema o sea, cuando viene este juego de las locuras, cuando Pablo introduce la sabiduría de Dios como la locura en el espejo de la sabiduría del mundo, inmediatamente me parece pues, que queda pendiente o surge el problema de la teodicea, ¿no? Yo veo que hay como una teodicea oculta o una teodicea sin resolver, que sería eh, una tarea pendiente pues, para la teoría crítica
si es cierto que esta surge de ese juego de las locuras que introduce Pablo de Tarso. La última es que, o sea, ¿por qué aparece la filosofía como en ese juego de las locuras con la sabiduría divina si la misma filosofía antigua, o sea, como la interpreto yo, pues fue considerada como también como una locura, digamos, ante el logos del poder o de la ciudad. Eran esos puntos. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesantes sus preguntas, muy retadoras, tan difíciles de responder. Excelente. No sé si seguimos con otra. No, yo creo que mejor porque es que Juan Carlos la puso difícil. A ver, el tema de la universalidad, sí, yo creo que puede relativizar ese planteamiento ahí, en el sentido de que hay otras religiones, hay otras cosmovisiones religiosas, tal vez un poco, de pronto lo decía por la pretensión, ¿no? Digamos que, digamos, la religión cristiana sí tiene una pretensión de universalización, ¿no? Y de expansión imperial, de hecho. Sí, el mensaje cristiano sí se volvió una cuestión política con Constantino, eso sí está claro en los manuales de historia. Y no podemos negar que ese esfuerzo de universalización llegó a América en 1492 con la llegada de los españoles. O sea, nosotros nos introyectaron esa visión universal del cristianismo, ¿no? Y de alguna manera fuimos víctimas de un proceso sacrificial en esa historia, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí, la religión cristiana tiene unas apuestas claras de universalización y en eso el capitalismo juega un papel muy importante también. Como un sistema económico que trata de brindar un poco de satisfacción y de placer, pero también busca también activar en el ser humano otras cosas como el espíritu del trabajo, mmm, esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas sintonías muy interesantes entre sistema económico y religión, mmm, que no están, digamos, muy distantes, sino que son más bien análogos, más bien semejantes, y que entre el proceso de expansión imperial del cristianismo, tal y como lo plantea Hinkelhammer, y que también lo plantea Enrique Dussel, reconfigura una idea de la historia que a todas luces es una historia de muerte, es una tanatopolítica. También es una cosa que estoy investigando ahora sobre la tanatopolítica en el pensamiento latinoamericano y cómo Latinoamérica, desde las lecturas de Enrique Dussel, pero también de Leopoldo Sea, que esos son filósofos latinoamericanos, leen el encuentro con el mundo hispánico. Entonces yo ahí sí pienso que hay un proyecto de universalización muy claro en el cristianismo que se parece un poco al proyecto de globalización del capitalismo. Son muy semejantes. Sobre las otras preguntas, sobre cómo el logos de la tragedia se encuentra con el logos de la filosofía, digamos que no podemos negar que la racionalidad filosófica en la antigüedad tuvo un compromiso muy alto por formar una aristocracia. De hecho, en la República de Platón había un objeto de crear una aristocracia filosófica. Eso no podemos negarlo. O sea, la filosofía siempre estaba de la mano de las élites y más la filosofía antigua. De un poco se margina eso con el helenismo. Sí, yo creo que sí, el helenismo replantea la idea del logos como al uso de la aristocracia. Ahí sí yo creo que hay diferencias, pero yo creo que Agamenón sería un representante filosófico, un representante de un logos, de una tradición filosófica que está formado en el espíritu griego, ¿no? Y el espíritu griego es también un espíritu de conquista, o sea, no podemos leer ingenuamente el logos de la filosofía griega, ¿no? La tragedia, digamos, la tragedia es la máxima expresión de la cultura griega, digamos. La tragedia como que es una mixtura y que muestra también la crisis interna de la cultura griega, ¿no? Su idea de la racionalidad conspira contra sí misma y entonces hay un problema fuerte con las relaciones filiales, padres e hijos y demás, que termina siendo violenta y generar crisis sacrificial, ¿no?
Y a mí me parece muy interesante porque Pablo de Tarso de alguna manera cuestiona esa idea del logos de la tradición filosófica griega y propone un logos distinto, un logos más encarnado con la diferencia y con la espiritualidad, que es una cosa muy revolucionaria. Bien, por ahí Einar nos está haciendo algunas precisiones sobre el logos platónico versus el logos presocrático. Bien, muchas gracias, Einar. Un gusto, mi hermano. Si me disculpas y con el perdón de los otros compañeros, para como invitar a Juan Carlos también a revisar esa pregunta que él maneja, precisamente desde el mismo pensamiento griego está esa disputa entre la comprensión del logos platónico con el logos presocrático, y eso no solamente en términos nociológicos, epistemológicos, sino también en términos políticos, incluso geopolíticos, por decirlo de alguna manera, porque lo que se pretende imponer es Atenas, que es el centro respecto a la periferia, que sería en este caso Jonia, ¿sí? Entonces, ahí hay un asunto interesante también por hacer un rastreo de cómo, por un lado, esa tesis de que el logos supera el mito, ya eso está rebatido. Dos, cómo ese logos presocrático pues va siendo de alguna manera manoseado, ¿sí? Desde el centro eh, de la Hélade, en este caso pues Atenas. Gracias, Juan Sebastián. Bien, entonces, sé que Juan Carlos dijo también muchas cosas muy valiosas, pero yo creo que da como para seguir indagando. Muchas gracias, Juan Carlos, muy lúcido su análisis, le agradezco. Juan David, perdón, Sandra. Buenos días a todos. Gracias, profesor, por la relatoría. Bueno, quería enfocar mi pregunta básicamente frente a un concepto que usted nos explicó y es el termidor. Usted lo describe como un momento en la historia donde se pierde el sentido. Entonces existe una destrucción en la cual unos valores se sacrifican por otros. Mi pregunta va hacia lo siguiente. ¿Qué mirada puedo usar yo puedo usar yo para interpretar el termidor? Desde un cambio, lo puedo identificar como cambio, simplemente, o un momento de caos. O incluso yo podría hablar de ese concepto de manera singular, no necesariamente, digamos, de un movimiento social, sino de un movimiento interno dentro de cada ser. Puede existir en ese sentido. Bueno, Sandra, te agradezco la pregunta, muy inteligente tu pregunta y pues me da que pensar, porque yo hasta el momento he pensado, digamos, con Hinkelhammer, ese término que viene de la teología, el termidor, tiene que ver un poco con la transformación de un proceso histórico, un cambio drástico de un momento, que se produce de un momento a otro. Frente a una situación X pasa a una situación Y y digamos que cuando tú lo dices en términos como más psicológicos, algo así, yo hasta ya no he llegado a examinar la cosa. Tendría que ser alguna cosa como, tendría que ser algo, no sé cómo, no sé cómo llamarlo, en términos psicológicos personales o a niveles micro, como, sería interesante indagar. Pero lo clave aquí es que el término sí es un proceso sociohistórico donde una cosa que antes se planteaba de una forma cambia y conspira contra sí mismo, ¿sí? Entonces la visión del cristianismo, una cosa es el cristianismo antes de ser imperio y después de ser imperio, ¿sí? Ahí está el término. Entonces las convicciones propias del cristianismo sufren, se transforman, ¿sí? Y se vuelven inclusive contra sí mismas, que es lo que dice Hinkelhammer, dice cuando el cristianismo se vuelve imperio, pues deja de ser una religión para favorecer un poco a las víctimas y se convierte en una religión que favorece a los victimarios, ¿sí?
Y eso fue el cristianismo que nos llegó a nosotros en América en 1492. ¿Sí? Esa es la lectura de Dussel, por ejemplo. Entonces eso cambia muchas cosas sobre la historia, ¿no? Lo mismo lo identificamos en la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Rusa también, lo que está pasando, por ejemplo, la Unión Soviética, Putin, hay unas lecturas que muestran que Putin está reivindicando el término de Stalin, ¿cierto? En el proyecto comunista en la Asia Oriental. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con el término, ¿no? Entonces, sí. Pero sobre la otra parte tendría que investigar un poco. Yo lo que hablo es que cuando digo que para poder asumir el pensamiento crítico en un cambio drástico de la historia, y veo que Pablo de Tarso sería un modelo, ahí sí pienso yo que Pablo de Tarso nos da algunas pistas para poder pensar esos cambios internos en el sujeto. ¿Qué pasa en el sujeto? ¿Cómo se transforma? ¿No? O sea, el pensamiento crítico tiene que ver con unas transformaciones espirituales muy importantes en los procesos términos de la historia. Entonces yo creo que ahí los profetas tienen más que decir que los filósofos. Entonces, por ejemplo, no solamente Pablo de Tarso, cojamos también a Jesús, a Buda, a, inclusive Zaratustra, podríamos inclusive pensarlo, con todo y su lectura de Nietzsche. Eh, Ciertos mártires de la historia. Ujú. No sé si poner esto a Sócrates, yo creo que Sócrates no, porque Sócrates no se sacrificó por nadie. O no sé, Inar, usted que sabe más de filosofía antigua, pero yo siempre he encontrado que cuando intento pensar Sócrates como un sacrificio, los filósofos se enojan. Pues, a ver, sí, eso tendría ahí mucha discusión y con el perdón de Juan David quiero agregar algo respecto a ese concepto y es que el término entendido como extravío, ¿sí? Como vía extra, extravío no solamente en el sentido de errancia, sino de como vía alterna, como una desfiguración de algo que originariamente estaba planteado en una forma y que por ser una vía extra, ¿sí? Fuera de la vía originaria, en algún momento se vuelve contra sí mismo, ¿sí? Eso es lo que yo, digamos que interpreto en torno a ese sentido que vos lo está manejando y quisiera hacer ahorita un aporte más en función de esa tesis que vos estás manejando allí, pero pues obviamente no quiero, digamos que pasarme por alto la solicitud que ha hecho la palabra Juan David Gutiérrez. Perfecto. Entonces escuchamos a Juan David. Buenos días para todos. Un gran saludo para ustedes, colegas. Muy interesante el ejercicio realizado el día de hoy. Felicitarte, profe, por el ejercicio que hiciste de relatoría de la lectura. Me parece que es una relatoría única, original, en cuanto a el abordaje que haces, no solamente de los autores que propone el texto, sino me llama la atención el hecho de que lo haces de una manera holística, podría decirse, en donde pues aprecias otros autores y los pones en contexto como con unos temas álgidos de la lectura, ¿no? Que son varios y un poco complejos cada uno, ¿no? Pero digamos que me parece interesante ese ejercicio que haces, reflexivo filosófico, respecto a esas cuestiones y sobre todo la conexión con el pensamiento latinoamericano, ¿no? Que es muy importante para nuestro contexto. Entonces me parece interesante esa parte. Me quedan varias cosas de la lectura, digamos ahí como para reflexionar, sin embargo voy a tratar como de ser muy concreto en el asunto. Me llama la atención del autor que toca Nietzsche y toca Marx y toca autores, digamos, de una índole y de otra también, ¿no? Y propone digamos, ese pensamiento filosófico místico de Pablo desde una perspectiva bastante interesante en lo que respecta a la diferencia en la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ¿no?
Y entonces, una de las cuestiones que entro yo ahí a reflexionar es en dónde hay esos puntos de ruptura entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ¿no? Y él plantea también que los sabios del mundo son sabios, pero son sabios del mundo, y de cierta manera desprecia un poco la epísteme de lo que vivimos aquí en esta realidad, y le da mayor énfasis a esa sabiduría, por decirlo, metafísica, ¿no? Que llega de la iluminación, de la luz. Entonces, interesante como reflexionar un poco sobre esos puntos de ruptura entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ¿no? Y ahí empieza a hablar una cosa que dice, que empieza a plantear el problema desde lo que no es. Y entonces es un poco complejo porque mete autores ahí también que van desde lo que no es. Y entonces ahí es donde habla de Marx y habla de Nietzsche, y me parece interesante porque ahí hay algo de pensamiento crítico que es muy interesante, ¿no? Y es desde la negación de la postura de la tesis, poder plantear algo y hacer una especie de, digamos, pues, de apoyo para poder reflexionar sobre eso. Entonces, esa parte me parece interesante. Hay más, hay muchas más, digamos, eh, en cuanto al cristianismo convertirse en capitalismo, yo sospecharía sobre las cuestiones metafísicas. Sin embargo, crearía que en el capitalismo hay un misticismo, ¿no? Hay una entrega digamos, a la ideología o al idealismo mismo de cómo se organiza el mundo, y definitivamente hay adoraciones, ¿no? Hay adoraciones en el espectro, digamos, material. Y ahí es donde me detengo un poco y reflexiono sobre si el cristianismo se transforma, ¿sí? O tal vez el cristianismo siempre va a guardar sus bases intactas, ¿no? Es decir, aproximarse al cristianismo primitivo, ese que estabas hablando antes de que se convirtiera en imperio, que es como el más significativo y crítico. De hecho, el cristianismo primitivo podría decirse que es el cristianismo más crítico, el que más vivencia esa cuestión. Lo que dices de que Pablo sea el creador del pensamiento crítico es una aseveración bastante fuerte, ¿no? Pero sin embargo, yo iría más a Jesús, ¿no? Digamos, en lo que respecta como herencia de su pensamiento, el pensamiento de Pablo, pero sí que Jesús es más crítico, digamos, como en su actuar y como en sus posiciones, ¿no? Es muy certero en muchas cosas, y devasta, al igual que otros pensadores de la historia, muchas cosas del status quo actual, o de esa época, perdón. Ya, y lo último que me quería referir, es interesante el autor, cómo conecta todo esto con el laberinto de la modernidad al final, dice, ¿no? Se desactivó tu micrófono, Juan David. Sí. Bueno, muy interesante lo que nos dice Juan David sobre... Sí, Hinckelhammer es un pensador bastante heterodoxo, ¿no? Que hace unos giros y lo deja uno desconcertado. Pero me parece muy interesante porque creo que hace parte un poco como de esa mixtura que propone entre literatura, teología, filosofía. Yo creo que está chévere como esa forma de pensar los problemas en la filosofía. Yo creo que eso también hace parte un poco como de su dispositivo crítico, ¿no? Su manera de ser muy interdisciplinar, ¿no? No es que no podemos hacer pensamiento crítico solamente desde la filosofía en sí misma, sino que hay que abrirla a otras disciplinas, a otras tradiciones, y ver cómo nos mezclamos con las otras disciplinas y cómo hacemos apuestas de investigación y apuestas de pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que ahí hay un modelo, ¿no? Interesante. Y bueno, sí, la tesis es atrevida, pensar a Pablo de Tarso como un modelo del pensamiento crítico. A mí me parece muy interesante porque es que a veces el pensamiento crítico, la forma como se presenta en las universidades, como que redunda mucho en las capacidades que tiene un estudiante para resolver las pruebas saber, o la capacidad que tiene un estudiante para resolver un problema de investigación. Sí, eso es importante, por supuesto, pero ahí no hay pensamiento crítico, me da mucha pena.
Y entonces se crea también en la escuela que formar el pensamiento crítico es entrenar a los chinos en resolver preguntas pro, y entonces se instrumentaliza el pensamiento crítico. Se cree que por dominar unas habilidades en lectura y escritura rápida, ya, usted ya hace parte de la grey de los críticos. Y eso es mentira, eso no es así. El pensamiento crítico tiene que ver con enfrentar las realidades imperiales. El pensamiento crítico tiene que ver realmente con acercarme al otro y crear el cuerpo vivo de una lucha, ¿no? Es una cosa a otro nivel. Eso sí es pensamiento crítico, ¿no? Hacer apuestas reales por transformar esta vaina. Eso sí es pensamiento crítico. Y en ese sentido, Pablo de Tarso va lejos. Y también yo creo que los grandes líderes de corte espiritual político, Martin Luther King, por ejemplo, pues ustedes, el líder de los derechos civiles, el creador prácticamente de los derechos civiles para las comunidades afro en Estados Unidos, Martin Luther King. Ahí está el pensamiento crítico. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que Pablo de Tarso tiene un desafío, nos propone un desafío, y realmente cómo podemos meternos en medio de las discusiones fuertes de las estructuras y ir rompiéndolas. Pero eso es una cosa titánica, es una cosa que es un proceso histórico además, que pues, digamos desde la distancia de la tradición espiritual, son procesos pues, profundamente individuales, ¿no? Por eso yo hablaba de una fenomenología del pensamiento crítico en relación con ciertas transformaciones espirituales, para que pueda darse unos cambios y el mensaje llegue al público, llegue al otro. Porque no nos podemos quedar simplemente en una sofística del pensamiento, sino que hay que ir más allá. Bueno, Juan Carlos tiene una pregunta. Y Einar. Sí, lo que pienso con lo que se ha hablado es que me parece que la tesis se debería ampliar y no confrontar estas dos categorías de sabiduría del mundo y sabiduría divina, porque me parece que, pues, me imagino que puede ser una estrategia dialéctica, pero pues hace unos cercena o hace unos cortes muy gruesos. Más bien sería como entre tres partes: la sabiduría del mundo, entendiéndola una como el saber de la guerra, de la política, del poder; la sabiduría de los filósofos, que también se ha movido entre el margen y el centro, como nos recordaba o nos sugiere Einar, con el encuentro entre filosofía de los presocráticos y la filosofía platónica; y la sabiduría del Dios cristiano. Me parece que se podría más bien ampliar el diálogo, porque pues es evidente que también entre la sabiduría del Dios cristiano y la sabiduría de los filósofos también hubo unos, digamos, unos encuentros y unas tomas de neoplatonismo y platonismo, cosas que ya se han investigado suficientemente. Lo otro es que cuando se pone uno a pensar en la relación entre cristianismo y capitalismo, obviamente tienen que coincidir en que ambos sean respuestas a dos cosas que me parecen a mí importantes, que son la respuesta ante la muerte y la respuesta, o sea, qué pasa con la muerte y al problema del mal. Me parece que esas son las dos. Pero, pues inmediatamente piensa uno, qué gran cultura no ha sido, o qué gran civilización no ha sido una respuesta a la muerte y una respuesta al problema del mal. Y en eso es que está como los puntos de comparación. Entonces, obviamente, el capitalismo también es una respuesta a la muerte y una respuesta al problema del mal. La economía, de cierta manera, es una respuesta al problema del mal. Actualmente, yo acabo de hacer un curso donde se defendía esta tesis. Pero entonces tendría que haber un acercamiento más profundo si son la misma respuesta, si realmente la respuesta a la muerte y al problema del mal, que en el cristianismo son la misma, es la resurrección digamos, la resurrección digamos, la vida eterna, pero con la resurrección, ¿no? Que ese sería
la teodicea del cristianismo. Entonces pienso que, claro, podemos comparar muchas cosas si lo hacemos de esa manera general, si incluyen la respuesta a estos dos puntos. Pero lo que faltaría ver es si estas respuestas coinciden o son lo mismo, o en qué sentido, o en qué contenido se han transformado una en la otra. Gracias. Gracias, Muchas Juan gracias, Juan Carlos. Carlos. Pues mira, yo quisiera como agregar otro elemento que de pronto el autor que trabaja, Juan Sebastián, no advirtió, no sé si lo habrá leído bien, pero en Homo Sacer 4.2, el uso de los cuerpos, Agamben hace un análisis muy interesante sobre algunos textos, sobre todo de la Primera de Corintios, donde Pablo incluso, a ver, podríamos decir que hay, en sentido estricto, incluso desde un punto de vista muy reduccionista, hay dispositivos que constituyen y que destituyen, que deponen, que componen. ¿Sí? A juicio de Agamben, la sabiduría de Pablo radicaría en ver en el Mesías no una fuerza constituyente ni destructiva, sino eh, no constituyente ni destructiva, sino deponente, ¿sí? Deponente, depotenciante. En esa relación de cristianismo, eh, capitalismo, hemos visto que en algunas ocasiones esas fuerzas, esos dispositivos giran hacia una estrategia constituyente, más de derechas, otras destructivas, más de izquierdas. Incluso dentro del mismo cristianismo se advierten ciertos esfuerzos por volver al ámbito originario, a la fuerza primigenia del cristianismo. Se me ocurre en este momento Francisco de Asís, por ejemplo. ¿Sí? En alguna medida, Concilio Vaticano II busca de construir quizá esa herencia de esa relación del cristianismo con el imperio, de una u otra manera. Entonces dice Agamben que esta estrategia deponente de Pablo ante la ley es lo que él prácticamente encuentra de significativo en Primera de Corintios, por ejemplo, 15:24. Dice, Pablo expresa la relación entre el Mesías y la ley, en este caso digamos que el sistema económico, ¿sí? Con el verbo katargein, que significa volver inoperante, argos, desactivar. ¿Sí? Así Pablo puede escribir que el Mesías volverá inoperante, katargese, todo poder, toda autoridad y toda potencia. Y no, más abajo dice, hagan inoperancia y cumplimiento coinciden aquí perfectamente. Más abajo, en la página 301, dice, esto es, el Mesías funciona en Pablo como una potencia destituyente de las mitzvot que definen la identidad judía sin constituir otra identidad. Aquí creo que es el elemento más significativo de esa lectura que hace Agamben sobre Pablo de Tarso, y en ese orden de ideas mucho más significativo en esa lectura que Juan Sebastián hace de Pablo como una figura del pensamiento crítico, que en una u otra medida la virtud del pensamiento crítico no radicaría ni en constituir
ni en destruir algo para constituir otra cosa, sino precisamente para inoperar, ¿sí? Para deponer y deponer el poder sin necesidad, digamos que de una guerra, ¿sí? Sino a través, digamos que de otras estrategias. Y de hecho, ya para terminar mi intervención, Agamben señala que en 1 Corintios 7, Pablo habla precisamente de cómo lo que había, la cita anterior era de esa relación del Mesías con la ley. Ahora, ya en la aplicación del cristianismo en sentido estricto, es decir, cómo un cristiano reproduce en su vida lo que Jesús hizo con la ley. Entonces dice Agamben, en coherencia con estas premisas, Pablo, en un pasaje decisivo de 1 Corintios 7, define la forma de vida del cristiano por medio de la fórmula, esto es en griego, hosme, como si no, y cita directamente a Pablo. Dice, digo pues, hermanos, que el tiempo es corto. Solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, ojo a eso, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. Entonces ahí les queda ese trompo en uña para que sigan pensando cómo Pablo empieza precisamente en ese ejercicio o en esa consolidación del cristianismo pre-imperio, cómo se dan esos ejercicios de ir más allá, sin ir contra la ley, pero sin fundamentar al margen de ella otra ley, como de poner esos dispositivos, para hablarlo en términos Foucaultianos, cómo de poner, cómo de construir esas fuerzas imperantes, y en este caso el capitalismo. O sea, habría que, para uno, digamos que una lectura crítica del capitalismo actual, ahí podría uno encontrar unos elementos muy significativos. Muchas gracias, compañeros. Y compañeras, Muchas perdón, gracias, Einer. Sandra. Muy bien, Einer, realmente muy interesante su aporte desde Agamben. Ahora sí, me queda la inquietud para seguir profundizando desde allí. Muchas gracias, muy amables. Y bueno, muchas gracias a todos por sus aportes. Realmente me permiten volver sobre el texto y pensarlo nuevamente. Muchas gracias, Juan Sebastián. Si hay alguien más que desee hacer la contribución, agradecerle a Sandra que nos va a compartir que nos va a elaborar el protocolo de esta sesión. No sé si hay alguien más que desee. Bueno, efectivamente, Juan Sebastián, este espacio, pues hoy ha cumplido también con el objetivo, con unos asistentes muy dinámicos, siempre desde las dos cohortes anteriores. Vemos personas, estudiantes, personas muy comprometidas con el escenario, con el ejercicio de leer, de formular inquietudes. Ha sido pues muy significativa tu presentación en este día, Juan Sebastián. Les estaremos haciendo llegar el protocolo con la invitación y la grabación. La grabación de esta sesión y la invitación para la próxima. Y pues Juan Sebastián, este espacio tiene, digamos que las puertas abiertas, la sala abierta, digamos así, para cualquier otra participación tuya posteriormente. No sé si alguien más tiene alguna inquietud o Juan, entonces por favor ya con tu última intervención estaríamos dando por terminado este espacio. ¿Nadie más?
Bueno, entonces, Juan Sebastián, adelante. Sí, mira, pues bueno, muchas gracias a ti por la invitación, a Sandra, Juan Carlos, a Joana, Juan David por sus aportes. Quedo muy agradecido, muy satisfecho por el ejercicio que realizamos y bueno, espero acompañarlos en una próxima oportunidad eh, y quedo pues muy pendiente de este ejercicio. Muchas gracias, Einar. Gracias a vos, Juan Sebastián. Gracias, Juan Carlos, Joana, Juan David, Sandra. Un fuerte abrazo, buen almuerzo y un feliz fin de semana. Muchas gracias a Chao. todos igualmente. Gracias, chao.